Pues bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos en este nuevo Facebook Live que estamos transmitiendo el día de hoy. Ahora con una invitada muy especial, la maestra Karina Montiel. Les platico un poquito acerca de su trayectoria. La maestra, pues además de que tenemos la oportunidad de tenerla como docente dentro de, específicamente y especialmente en los grupos de especialidad y maestría dentro de la institución educativa, la maestra tiene amplia experiencia en las áreas de civil y mercantil, ha trabajado en cuestión de litigación en despachos privados, tiene además expertise en la docencia en otras instituciones privadas que se dedican también a la docencia en el área de licenciatura. Adicionalmente, la maestra Karina ha realizado su maestría incluso dentro de nuestra institución, obteniendo excelentes resultados, incluso con una mención especial de parte de los sinodales con respecto a su desempeño y a la forma en la que no solo se condujo a través de toda esta área de especialidad y maestría, sino también porque su trabajo de tesis fue un trabajo bastante sobresaliente. Y bueno, la maestra ha tenido actualmente, adicional a las clases que imparte dentro de algunas instituciones educativas en su experiencia docente, tiene también un trabajo administrativo entre la parte de la SEP, entonces también maneja ahí cuestiones de tipo administrativas en el área de derecho. Y bueno, no voy a ahondar tanto en su currículum porque la intención es que platiquemos más bien acerca del tema que nos atañe el día de hoy. Ya habíamos tenido una plática bastante interesante con relación a los juicios orales en materia penal. El día de hoy la maestra nos va a platicar de los juicios orales en materia civil, la transformación que estos juicios han ido teniendo y sobre todo el proceso de manera muy general, sobre todo para los nuevos aspirantes que apenas se están acercando y para aquellos también que a lo mejor en algún momento, por ahí nos platicaba un exalumno, en algún momento cuando estudiaron derecho, pues vieron las cosas de manera diferente. Actualmente ya son por completo otra cosa. Por lo tanto, los procesos han cambiado, los procedimientos se han transformado y es justo de lo que nos va a platicar el día de hoy la maestra Karina. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, le agradezco mucho esta oportunidad que tenemos de platicar con usted, maestra, y pues por favor le voy a poner la presentación y si gusta comenzar. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad CETU por esta plática. Buenas tardes a los presentes. Gracias, directora Ivonne, por esta oportunidad. En esta charla, bueno, vamos a platicar referente al tema de transformación de los juicios orales familiares. Es muy extenso este tema y bueno, pues no vamos a poder ver absolutamente todo pues en estos minutos. Entonces, empezamos. Eh, Primero quiero empezar a hablar sobre la argumentación y la oralidad. Es fundamental que como abogados o estudiantes de derecho nos estemos preparando continuamente en la realidad de los juicios orales y más en estos de familiares, ya que es muy importante para la sociedad. Y es precisamente esta transformación lo que nos lleva a la oralidad, que es uno de los rasgos que sobresale en la reforma del sistema, lo cual ha revolucionado el acceso a la justicia y a la transparencia. Hablar ante el público, hablar ante un juez, se necesita una preparación para tener las técnicas y herramientas que nos permitan desarrollar la habilidad oratoria y argumentativa, para tener un buen discurso jurídico. Pues ahorita con lo que estamos pasando de la pandemia, pues se ha alborotado todo esto de la internet y el desarrollo personal, el tener una carrera académica exitosa y el ejercicio de cualquier profesión pasan hoy en día por situaciones en las que la oratoria resulta muy útil, pues hay debates, hay participaciones en órganos de gobierno, defensas de tesis,
mesas redondas, breves discursos, ponencias, comunicación con nuestros propios clientes y las presentaciones y las ideas ante asociaciones e instituciones. Todas estas situaciones han ampliado su alcance pues al Internet y a todos los medios de comunicación. Ahorita estamos viendo en Facebook que todas las páginas, bueno, estamos en este tipo de charlas y es muy importante la argumentación. Entonces, todas estas situaciones, pues no es muy importante que todos los abogados y todos los estudiantes de derecho pues conozcamos esta argumentación jurídica, que no solo cobra una enorme relevancia para quienes ejercen la función nacional, sino que está pues en el interés de todos los abogados y todos los estudiantes de derecho. Naturalmente, para los jueces es absolutamente importante que haya una buena formación argumentativa para poder dictar una sentencia, ya que la argumentación es lo que le da el soporte y el fundamento a la tarea de los jueces en cuanto a su legitimidad. A la pregunta de la argumentación, el punto número 1, pues es el ejercicio comunicativo que se despliega tanto de la forma escrita como de la forma oral. Como abogados, bueno, sí está este nuevo sistema en el que es oral, pero aún así tenemos pues que escribir, hacer una demanda. Entonces, las dos formas son muy importantes para que nosotros podamos desde un principio en una demanda pues hacer nuestras pretensiones con lo mejor que podamos con la argumentación. El punto número 2 es el objetivo de la argumentación. ¿Para qué estamos argumentando? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Y bueno, esta finalidad de la argumentación, pues es persuadir, convencer lo que nosotros queremos lograr. Cuando argumentamos, pues estamos vendiendo una idea, damos un planteamiento para que adopte nuestro punto de vista la autoridad judicial, los colegas, los propios clientes o aquellos que tomen la decisión que nosotros queremos que tomen. En el 2014 se decretó la adición a las diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles, que reforman las disposiciones con respecto a los juicios orales en materia familiar. En este decreto, bueno, se establecen las controversias relacionadas con los alimentos, con la guarda y custodia, con el régimen de convivencias, con la violencia familiar, la nulidad de matrimonio, rectificación o nulidad de los atestados, suspensión o pérdida de la patria potestad, la constitución forzosa del patrimonio familiar y la interdicción contenciosa. Bueno, para entrar un poco de lleno a esto de la transformación de los juicios orales, las características que debe de tener un juicio oral en materia familiar, pues estas características son específicas y el juez debe de tener un contacto directo de un modo activo con las partes. También tiene que tener contacto con el material del proceso y bueno, es una disposición constitucional en el que el juzgador, el juez, debe de estar presente en las audiencias para que pueda pues él poder argumentar y poder exhortar a las partes a un convenio. Este juez, bueno, debe de estar presente en todas las audiencias, como ya lo había comentado, y es el único que va a tener esta función. Él tiene que hacer la valoración, tiene que hacer el desahogo de las pruebas que se va a realizar, y el juez en este momento tiene la facultad para formular estas preguntas a las partes, para preguntarle a los peritos, a los testigos, para que tenga un mayor conocimiento de toda la verdad sobre un juicio. Los testigos, bueno, en este juicio oral familiar también son muy importantes,
porque ellos aportan el conocimiento del asunto, son interrogados por los abogados bajo unas destrezas técnicas de litigación. Los peritos deben de rendir un dictamen por escrito para que además deben de explicar ante juicio y responder a las preguntas que los abogados le tengan formuladas. Las partes también son muy importantes en este procedimiento de juicio oral familiar. Tienen un mayor protagonismo durante el procedimiento y en este sentido es el éxito de la reforma. En juicio oral familiar son las necesidades de la sociedad, pero más es el interés superior del menor. El juez debe de estar siempre atento a este interés superior del menor. Es muy importante ya que en los juicios, pues lo único que se ve es que las partes pues quieren estarse molestando unos a otros y se olvidan por completo de los hijos, que es lo más importante en esta transformación del juicio oral. Las partes se deslindan de los hijos, lo único que ellos quieren pues es estar peleando entre ellos y bueno, de aquí también sale lo que es, como abogados pues tenemos que tener un compromiso, un actuar con profesionalismo y tener una preparación respecto a los derechos fundamentales, ¿no? Que todas las personas tenemos y que también es el fin de esta reforma sobre los juicios orales familiares. De este modo, pues esta transformación en los sistemas de justicia requiere que todos los operadores jurídicos tengan conocimiento de los principios que orientan el juicio oral familiar. Y estos principios, bueno, pues es la oralidad, que es el procedimiento por el cual se desarrollan las audiencias en una forma oral. Bueno, sí es oral, pero al principio es una forma escrita en la que presentamos una demanda. Pero después de admitir esta demanda, tenemos una audiencia ante el secretario judicial y ante el juez, que es donde empieza la parte oral completamente. Las partes tienen que promover y el juez debe de resolver oralmente. Y cuando inician estas etapas, bueno, no se va a recibir ninguna promoción escrita. Eso sí queda desechado completamente. El siguiente punto, el siguiente principio es la publicidad. Las audiencias, bueno, van a ser públicas, las partes deben estar presentes en las audiencias y deben de escuchar directamente del juez las cuestiones, sus razonamientos del juez, así como su sentencia, y también pueden estar personas o ciudadanos presentes de una manera fiscalizando la actividad y el funcionamiento por parte del juzgador. Otro principio es la igualdad. Las partes tienen aquí las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas cargas procesales. La inmediación, el juez tiene conocimiento de todo el juicio, tiene contacto directo con las partes, con el personal que debe de estar, con los testigos, y recibe las pruebas ante el juicio y será quien va a dictar la sentencia definitiva. Esta inmediación, bueno, el juez debe de estar en todo el procedimiento. Él es el encargado pues de recibir las pruebas, de desahogarlas y de estar en la sentencia y dictar una sentencia. El siguiente principio es la contradicción. Bueno, aquí, pues cada parte tiene derecho a ponerse y ser escuchada ante las promociones de su contraparte. Aquí, bueno, la contradicción quiere decir que las partes tienen también pues el derecho de contradecir lo que está diciendo la otra parte, ¿no? Hacer ¿cómo lo podemos decir? Pues un oponerse, un estar en contra de lo que está diciendo la otra parte, y es la contradicción. Cada uno puede hacer estas contradicciones, decir si es falso o es verdadero, de lo que está diciendo su contraparte. El siguiente punto es la dirección procesal. El juez aquí tiene pues la amplia facultad para decidir en forma pro expedita
lo que a su derecho convenga, ¿no? El juez aquí tiene toda la facultad para que pueda mantener un buen procedimiento. Él puede decidir exhortar a las partes a que lleguen a un convenio o simplemente tener un buen orden en su juzgado. Esto es una dirección procesal. El impulso procesal, las partes tienen la facultad para solicitar estas diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento. Bueno, aquí este impulso, bueno, todas las partes en los juicios orales familiares, las partes tienen pues esta facultad para solicitar diligencias, para que el procedimiento no se pare, no quede en un stand-by. Entonces, esto es a lo que se refiere el impulso procesal. La preclusión. Los derechos procesales se extinguen o se pierden si no se desahogan en el momento que debe de ser. Por ejemplo, si no se presenta una prueba cuando estamos enfrente del juez en una audiencia preliminar, bueno, aquí, cuando ya se pasa a juicio, se pierde ese derecho, ¿no? Tenemos que presentar las pruebas o tenemos que hacer ese derecho cuando nos toca. El principio de continuidad y concentración, bueno, el juez, este principio también es muy, muy importante porque el juez debe de buscar en el menor tiempo posible y a través del menor número de actos procesales resolver la controversia. Siempre te va a invitar a conciliar. Eso sí, aquí en un juicio oral familiar, el juez debe de invitarte siempre a conciliar entre las partes. Bueno, aquí en México, los juicios orales familiares se desarrollan de la siguiente manera. Aquí entramos un poco a lo que es el procedimiento de juicio oral familiar. La primera fase es una fase postulatoria. Esta fase postulatoria es la posición que va a tener cada una de las partes en el juicio. Es una pretensión resistida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que la otra parte me quiere dar? ¿Qué es lo que el contrario no me quiere dar? Por eso se llama una fase postulatoria, porque se fija la posición de cada una de las partes en el procedimiento oral familiar. La fase postulatoria es lo que les comentaba, pues una fase escrita. Comienza con la presentación de la demanda, ¿no? Se anexa un convenio. Por ejemplo, estamos hablando de un divorcio sin expresión de causa, que es ahorita lo que está en boga, ¿no? Es cuando uno de los cónyuges quiere solicitar el divorcio por el simple hecho de solicitarlo. Ya no está feliz, ya no quiere estar casado. Antes se necesitaba una causal para poderte divorciar. Por ejemplo, pues una infidelidad. Hoy en día ya no. Con el simple hecho de querer divorciarte, es más que suficiente para solicitar el divorcio. Pero esta demanda, bueno, debe llevar un convenio y se enfoca en regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Este convenio debe contener la designación de la persona que tendrá la guardia y custodia de los menores, el régimen de visitas del progenitor que no tenga la guardia y custodia. Se debe de respetar los horarios de comida, los horarios de descanso y los horarios de estudio de los hijos. El cónyuge que debe dar alimentos, se debe de especificar la forma, el lugar y la fecha en que se debe de dar esta garantía, dar de alimentos, y se debe de dar además una garantía para asegurar su cumplimiento.
Una vez que se admite la demanda ante el juez, se mandará a notificar a la parte demandada y se emplaza para que conteste. Este demandado va a contestar, probablemente hay una reconvención a la demanda, pero si no la hay, bueno, el juez va a decretar una fecha y una hora para pasar a la audiencia preliminar. Aquí el juez, como les comento, siempre te va a exhortar a que las partes lleguen a un acuerdo para que sea en menos tiempo posible y se dé una solución al asunto. Es de lo que se trata también esta transformación de los juicios orales, que sea en menos tiempo, menos actos procesales y sea lo más benéfico también para los hijos. Es lo más importante en esto. Y ahora sí empezamos con el procedimiento oral. Aquí pasamos a una audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, bueno, es una audiencia fundamental que hace la estructura del juicio oral familiar. Es el acto procesal a través del cual de forma oral y bajo los principios se delimitan los puntos controvertidos entre los sujetos que integran el objeto procesal entre las partes. La junta preliminar se integra de dos fases. La primera, bueno, es una junta anticipada y la segunda es una audiencia ante el juez. La primera, que es una junta anticipada, bueno, esta junta anticipada se va a celebrar ante el secretario judicial. Aquí se va a iniciar con el intercambio de pruebas e información entre las partes. Esta va a ser en una forma libre, espontánea y directa, con el fin de identificar y explorar mayores elementos probatorios para que puedan apoyar sus acciones o puedan desvirtuar las pretensiones del contrario. Esto sirve para dirimir la controversia. Puede haber un convenio o probablemente ya haya un convenio, pero alguna de las partes esté inconforme. En esta junta anticipada, bueno, también es para dirimir, para platicar, para llegar a una solución. El secretario, bueno, al ver si ambas partes están accesibles, bueno, puede proponer alternativas de solución. Aquí entra lo que les comentaba al principio, la argumentación, cómo argumentar. Aquí debemos de argumentar de una forma muy clara y en un corto tiempo. Estas audiencias son muy cortitas y simplemente es para estar en el intercambio de información. Entonces, como abogados nos debemos de preparar para tener toda la información, estudiar el expediente, estudiar el asunto de nuestros clientes para que contemos con herramientas. Posteriormente de esta junta, bueno, debe de ser inmediatamente pasar a la audiencia ante el juez. Aquí en esta audiencia ante el juez, de nuevo, se va a pasar a depurar el procedimiento. El secretario judicial le va a contar al juez todo lo que sucedió en esta junta anticipada. Si hubo convenio, si no hubo convenio, si siguen en controversia. Y el juez pues va a volver a depurar el procedimiento, va a volver a conciliar con las partes. Siempre los va a estar exhortando. Y se va a estudiar la legitimación de las partes y las excepciones procesales. Posteriormente el juez va a proceder a examinar las propuestas de convenio formuladas en la junta anticipada. En caso de que no exista una propuesta, un convenio en la etapa de conciliación, el juez también va a proponer alternativas de solución para que los interesados lleguen a un convenio. En caso de que las partes lleguen a una conciliación, bueno, se va a aprobar ese convenio y se ajusta a derecho para que llegue a una sentencia firme. Este convenio va a ser una sentencia firme. Si las partes no llegan a un acuerdo, bueno, el juez va a la aprobación de hechos sobre
sobre hechos no controvertidos. Esto quiere decir que si no están de acuerdo, por ejemplo, en una pensión alimenticia, o que no llegan a un acuerdo entre la guardia y custodia, bueno, serán objeto de prueba y pasarán a la siguiente etapa, ¿no? También aquí con el juez, bueno, se va a resolver las medidas provisionales, ya sea que fueron solicitadas o en ese mismo momento el juez pues va a poner estas medidas provisionales. ¿Qué son las medidas provisionales? Pues son disposiciones que las autoridades pueden adoptar en procedimiento de una forma provisional y hasta que se dicte la resolución definitiva. El juez tiene la facultad para privilegiar el interés superior del niño. Por ejemplo, una medida provisional sería una pensión, como su nombre lo dice, provisional, antes de que el juez dicte sentencia. Va a ser una pensión provisional. Otra medida sería cuando uno de los cónyuges es agresivo y se solicita que no se acerque a mí o a mi hijo o a cierta distancia también. Bueno, al momento de que el juez dicte estas medidas provisionales, se va a dictar también una fecha y una hora para la audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio, pues es la última audiencia que se celebra en el juicio oral familiar. En ella el juez primero te va a escuchar a los abogados de las partes, se van a hacer alegatos. En materia civil y mercantil, solo hay alegatos de cierre, solamente los abogados van a hablar una vez. En materia familiar hay alegatos de apertura y hay alegatos de cierre. Los abogados tienen que hacer una exposición de los hechos y las pruebas que demuestren sus pretensiones. En los juicios orales familiares, bueno, solamente tenemos como mínimo, como máximo, 10 minutos para hacer cada alegato de cada parte. Los alegatos de apertura, bueno, es una exposición de los hechos y las pruebas con las que se van a demostrar las pretensiones o de lo que estamos pidiendo en la demanda, lo que nosotros queremos. Los alegatos de cierre es igual una reseña, pero aquí ya estamos probando los hechos y estamos acreditando. Por ejemplo, sería, de acuerdo con la prueba pericial en psicología, se comprueba que efectivamente sufrió un daño irreversible el niño por ver cómo golpeaban a su mamá. En estos alegatos de cierre, bueno, se está acreditando que efectivamente hay un daño o que está pasando algo, ¿no?, en este asunto. Posteriormente, sin ninguna interrupción, el juez también va en este mismo momento a proceder al desahogo de pruebas en el orden en el que él establezca y que hayan sido admitidas en la audiencia preliminar. Y bueno, aquí estas pruebas son que aquí, bueno, también entramos en una transformación de los juicios orales. Se llama la prueba de testimonios. Antes la conocíamos la prueba confesional. En juicio oral familiar se llama de testimonios. Es la declaración de parte voluntaria propia que nosotros le estamos haciendo a nuestro cliente. Y la declaración de parte forzosa, que le estamos interrogando a la contraparte. Esta prueba se conoce como confesional y bueno, antes se desahogaba por las partes, el acto demandado, con un interrogatorio cerrado. Este interrogatorio, bueno, eran las posiciones en que el absolvente tenía que contestar sí o no. Por ejemplo, usted se fue de la casa en el año 2015. Bueno, el absolvente tiene que decir sí o no en el interrogatorio cerrado. Este interrogatorio cerrado es una imputación directa. Hoy, en los juicios orales familiares,
Bueno, se pueden hacer de las dos formas, en una forma cerrada y en una forma abierta. Esto quiere decir que la declaración de parte ya no es solo por las partes involucradas del juicio, el demandado y el actor, sino que cualquier persona que vaya a intervenir y que a juicio del juez sea importante su declaración. Se hace un interrogatorio abierto donde el deponente contestará de una manera amplia y libre. Por ejemplo, podemos preguntarle, diga dónde trabaja, diga cuánto gana, o diga cuál es su horario de trabajo. Esto es totalmente diferente a lo que se hacía antes con la prueba confesional. En el juicio oral familiar, bueno, como les comentaba, se puede hacer un interrogatorio abierto o cerrado, y las partes pues deben de contestar de una forma amplia y libre. Pueden contestar lo que ellos quieran, explayarse en su contestación, y bueno, pues de ahí se siguen las siguientes preguntas. Posteriormente pasamos a la declaración de testigos. Todas las personas que tengan conocimiento de los hechos controvertidos tienen la obligación de presentarse y hacer su declaración correspondiente. Otra transformación en los juicios orales es la prueba pericial. Esta prueba pericial es cuando se requieren conocimientos especiales de la ciencia, arte o de técnica. Se ofrece igual, todas las pruebas se ofrecen en la audiencia preliminar. Esta prueba debe de estar bien ofrecida y debe de ser admitida por el juez para que se pueda desahogar en esta audiencia de juicio. Esta prueba pericial, al principio cuando nosotros la presentamos, bueno, debe de llevar el nombre del perito, su cédula, el cuestionario que se le tiene que hacer, las preguntas o el interrogatorio que se le tiene que hacer, porque este perito, bueno, va a tener que hacer su dictamen por escrito, pero también tiene que asistir a la audiencia y contestar las preguntas, aparte de que tiene que explicar su dictamen. Este perito, bueno, lo va a decidir el juez. Va a ser un perito único para las partes. Si antes, bueno, cada parte designaba un perito. Hoy en día, en esta prueba de juicio oral familiar pericial, bueno, va a ser un perito único que puede ser público o privado y que el juez lo va a designar. Bueno, posteriormente pasaremos a la prueba instrumental, que es todo lo que aparece en la parte postulatoria, todos los documentos relacionados al asunto y todo lo que está sucediendo en este asunto. La inspección judicial, que también va a cargo del juez. Y bueno, otra prueba son los medios de prueba, otros medios de prueba. Y hay que no hacer los avances técnicos, científicos, de los que estemos viviendo, ¿no? De la época, que podrían ser los tecnológicos, las pruebas científicas, que podrían ser la genética, siempre y cuando se proporcionen los medios adecuados para el juzgador. Las pruebas, esta prueba, bueno, desde el inicio, igual se tiene bueno, se va a solicitar y se va a decir que se tiene que necesitar, por ejemplo, un proyector, o, algún perito o algún instrumento de la tecnología para que se puedan ver en el momento de la audiencia y el juez los pueda ver. Nosotros como parte o como abogados debemos de dar pues estos aparatos para que se reproduzcan estos medios de prueba. Si no se hace desde el principio, bueno, pues va a ser desechada y no se va a tomar en cuenta. Y bueno, por último, después de las pruebas, como les comentaba, pues van a ser los alegatos de cierre, donde van a explicar los abogados lo que se está acreditando, como ya les había comentado, y posteriormente el juez
va a dictar una sentencia. Esta sentencia va a ser en ese mismo momento, probablemente por algunas excepciones, se dicte 15 días después, pero si no, en ese momento del juicio de audiencia, en ese mismo día, el juez va a dictar sentencia, en la que lo va a hacer de una forma oral. Te va a explicar sus puntos resolutivos y en qué se está sustentando para dar esa sentencia. En los juicios orales familiares, bueno, pues también está la apelación. Pero bueno, todos estos todo este procedimiento del juicio oral familiar, lo que se pretende, pues es que sea en el menor corto tiempo posible, que sean menos cargas procesales, que se llegue a un convenio desde un principio, es lo que se requiere el juez para que se pueda dar solución y termine desde la primera parte, desde la primera fase postulatoria, pues este asunto. Y bueno, pues hasta aquí sería todo. Muy bien. Pues ya tenemos algunas preguntas, maestra. Vamos a Vamos a leer, aquí tenemos ya un par de preguntas. Si alguien tiene alguna más, las puede escribir en el chat para que le podamos preguntar a la maestra. La primera pregunta, maestra, es, ¿entonces ya no se necesita una causal para poder divorciarme? No, ya no se necesita ninguna causal. Simplemente con el deseo de quererme divorciar es más que suficiente. Tú lo solicitas y pues haces este convenio. Si es que existen hijos, esta demanda debe de tener el convenio forzosamente, porque el juicio oral, bueno, está enfocado al bien superior del menor. Entonces es lo más importante, que el menor quede lo mejor posible. Aunque tú te quieras divorciar, al juez pues ya no le va a interesar si tú eres infiel, si tú eres tal cosa, eso ya quedó fuera. Nada más con el simple hecho de quererte divorciar, bueno, en ese mismo acto pues quedas divorciado. Excelente. Otra pregunta más, y esta creo que es de interés de muchas personas porque es una figura que creo que tiene relativo poco tiempo, no lo sé, usted nos lo podría decir mejor. ¿Qué es un divorcio express? Es el divorcio encausado, el divorcio sin expresión de causa, que de una forma social se llama express, pero en realidad es un divorcio sin expresión de causa, porque ya no existen las causalidades. ¿Y se sigue el mismo proceso en este divorcio, maestra? Sí, es el mismo procedimiento, es lo que les explicaba ahorita, en el que por el simple hecho de quererte divorciar, bueno, pues ya solicitas la disolución del vínculo matrimonial, pero si existen hijos, bueno, tiene que estar este convenio. Muy bien, aquí hay otra pregunta de la maestra Esther que dice, ¿qué pasa en el caso de la guarda y custodia de los hijos? ¿Se lleva en el mismo juicio de divorcio o se lleva por separado? Esa pregunta, bueno, sí se lleva en el mismo juicio y pues ahí se van a desahogar las pruebas, se va a desahogar la prueba psicológica para determinar si las partes son aptas para tener a los hijos. Ahí mismo en ese juicio pues se va a hacer esta guardia y custodia. Muy bien. Eh, Aquí también nos pregunta Guadalupe, Lupita, un saludo. Si no hay hijos y existe convenio entre las partes, en la primera audiencia se dicta sentencia. Bueno, si no hay hijos, pues es un divorcio administrativo.
en el que las partes están de acuerdo y bueno, este divorcio se lleva ante el registro civil. Si los dos están de acuerdo, no tienen hijos, o en dado caso de que tengan hijos y sean mayores de edad, se va a llevar ante el registro civil. Entonces el proceso vendría siendo diferente. Sí, 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 sí. Cuando se tiene este acuerdo y no hay hijos, bueno, se tiene que acudir ante el registro civil para hacer este divorcio administrativo. Se llama administrativo porque no existen hijos o son mayores de edad y ya los cónyuges pues tienen tiempo casados, pero bueno, ya no quieren estar en este vínculo matrimonial y están en un acuerdo en divorciarse. Muy bien. Y Lupita nos comenta también, recordando que hasta que exista la sentencia y se debe inscribir en el registro civil, pues mucha gente no lo hace. Bueno, este registro ante el registro civil, perdón, bueno, es para que te expidan tu certificado. Antes era un certificado de divorcio. Ahora, en tu misma acta de matrimonio, en una parte viene una cláusula, viene un escrito en el que se dice que está divorciado por del juzgado tal, familiar, por sociedad conyugal y que es sentencia definitiva. Pero ahora es en tu misma acta de matrimonio donde se inscribe pues esta cláusula. Antes te daban tu certificado de divorcio, ahora ya no. Ok. Nos comenta también la maestra Esther que es verdad, después de dictarse el divorcio, ya se puede casar uno nuevamente sin necesidad de esperarse un año. Exactamente, desde el momento en la fase preliminar que estás con el juez y que él te dice que pues estás divorciado, bueno, al día siguiente pues tú te puedes casar, puedes seguir con tu vida normal, casarte y estar nuevamente en pareja. Ok. Eh, que bueno, ahí ya entran otras cuestiones creo también, ¿no? Este, nos comenta Javier, de hecho esta pregunta yo la iba a hacer porque también me la han hecho llegar también a través del WhatsApp, que dice, en la actualidad aún se sigue dando preferencia a las madres para quedarse con los menores. No dice completa la pregunta, pero me imagino que es o ya es igualitario que sea el padre o la madre. Efectivamente, sí se le da mayor preferencia a la madre, pero bueno, esta transformación y ha estado cambiando. Sí, ahora es igual, tanto la madre como el padre tienen los mismos derechos para cuidar a los hijos, para tenerlos en guarda y custodia, para darles alimentos. Eh, las dos partes tienen ya pues esta eh, aptitud en el que pueden tener a sus hijos. Trabajan, se desarrollan profesionalmente, tienen y tienen el interés de sus hijos, ¿no? Entonces, igual a las madres se les da el día de la madre o de los convivios en las escuelas. Ahora, bueno, el padre pues también tiene estos derechos en el que en el momento de que nace su hijo, pues se les da ciertos días para que puedan faltar a su trabajo y estén con su recién nacido, con su bebé, o también puedan asistir pues a estos festivales de las escuelas, a firma de boletas, tienen ya absolutamente los mismos derechos que las madres. O sea que ya en un juicio oral familiar, si tú eres padre y probablemente no quieras a tus hijos y eres apto y la mamá no los quiere, puede que te los den a ti. Ok. Esto yo creo que es un gran avance en muchos sentidos, ¿no? En cuestión de la impartición de justicia. Y bueno, aquí en el WhatsApp tenemos también otras preguntas. Eh, ¿Cuáles serían, maestra, las desventajas que usted le ve al nuevo sistema?
La desventaja, bueno, pues yo creo que no es tanto desventajas. Creo que ahora con esta transformación o con esta reforma, pues el juez está más adentrado en el juicio, está más en contacto con las partes y con los niños, con los hijos. Entonces, él puede, y aparte el juez ahorita, que bueno, también se deben de preparar para que puedan mediar pues todas las situaciones que sucedan en los juicios orales familiares. Pero bueno, pues yo creo que no hay desventaja, sino el juez ahora que está en contacto, pues se da cuenta de la realidad, puede hacer preguntas, puede hacer todo tipo de cuestiones para que él disuelva todas sus dudas y pueda dar una sentencia más acorde. Muy bien. Eh, yo digo, esta pregunta se la quería hacer yo. Yo he notado que creo que uno de los problemas principales que se presentan en los abogados que están en formación e incluso en algunos que ya están litigando desde hace tiempo con mucha experiencia, es una cuestión con relación a la formación en lo que usted mencionaba en un inicio, al de la oralidad. Esta facilidad para expresar, usted mencionaba que los alegatos ahora tienen que ser de 10 minutos. Entonces me parece que las habilidades y competencias que tendrían que lograr los estudiantes para convencer de sus argumentos en tan solo 10 minutos debe de ser muy completa. No sé usted qué opina sobre esto, cómo cree que podríamos preparar mejor a los estudiantes. Efectivamente, bueno, en el juicio oral familiar son 10 minutos como máximo para hacer estos alegatos. Y bueno, sí, es el temor, es la duda, es la incertidumbre, pero lo más importante es que, pues sí, como abogados nos debemos de preparar, debemos de tener las herramientas que a lo mejor nos pueden dar la escuela, que nos pueden ofrecer los maestros, pero lo más importante también como abogado es el compromiso que tengamos ante nuestros asuntos y más en los asuntos familiares, ¿no? Porque se están viendo situaciones de los niños, es lo más importante, y que se pierde el contexto porque las partes están peleando solo por su bienestar. Esto de los alegatos, hay que prepararnos, sí, con las técnicas y herramientas, pero también con estudiar nosotros nuestros asuntos, adentrarnos, hacerle preguntas a nuestro cliente, ser comprometidos y nosotros pues también tener cierta ética de qué es lo que queremos hacer con este juicio, ¿no? Si a lo mejor la parte nos está pidiendo cosas sobrenaturales o que a lo mejor no se pueden hacer o que no va en ti como profesional, bueno, pues también ponerle un alto, porque aquí lo único que se tiene que ver, lo más importante pues es el bien del niño. Muy bien. Y bueno, aquí nos mandan otra pregunta. Eh, ¿Qué sucede cuando el niño o la niña se encuentra en riesgo? ¿Hay que esperar hasta que se dicte una sentencia para sobreguardar al menor? El riesgo, bueno, de la parte que tiene en ese momento provisionalmente la guardia y custodia, pues no, el niño se va a una institución probablemente, pero si la otra parte está en todas las aptitudes, bueno, pues se puede dejar al niño con el padre o con la madre que esté en este bien de salud para que el niño no corra ningún riesgo. Pero si en dado caso los padres no están en esta aptitud o eh, en este bien, bueno, pues sí se tendría que ir a una institución y esto ya lo tendría que hacer o decir el juez qué es lo que procede, porque aquí el juez pues tiene esta facultad de decidir y decir qué es lo que sigue, cómo se puede resolver y qué es lo que mejor le viene al niño. Muy bien.
Pues ya cerrando un poquito, maestra, no sé si nos pudiera ayudar a darnos como un breve resumen tal vez de cuáles son estos elementos que usted considera que son los más importantes que se han reformado y que han sido benéficos para el proceso. Pues que el juez tiene contacto con las partes, tiene conocimiento de todo el juicio y al final pues va a tener todo el conocimiento para poder dictar una sentencia favorable al bienestar del niño. Otro, bueno, que va a ser en corto tiempo. Ya no se tiene que esperar unos pues, meses o bastantes días para que se estén dictando audiencia tras audiencia. En un mismo acto se puede resolver todo. Audiencia preliminar, bueno, que es la junta anticipada y la junta ante el juez, se hace en el mismo día y si no llegan a un convenio, bueno, sí se va a hacer otra audiencia de juicio, pero va a ser en muy corto tiempo y en esa audiencia de juicio, pues igual se van a desahogar pruebas, se van a hacer alegatos y se va a dictar sentencia. Entonces, pues es corto el tiempo, es rápido, el juez tiene la facultad de proteger al niño porque es el bien superior del niño, de este juicio oral familiar, que es lo más importante. Muy bien, perfecto. Pues de manera general creo que hemos ido desahogando las dudas de todos. Como bien mencionábamos y como bien decía usted, maestra, desde un principio es un proceso muy largo, muy extenso. Esto es tan solo como una visión muy general, ¿no? De lo que se va a hacer o del proceso de manera muy concreta. Y bueno, yo quiero agradecerle muchísimo su participación, el que nos haya regalado este espacio y sobre todo que haya compartido todo esto con nosotros, que haya desahogado las dudas de todos los estudiantes, profesores. Y bueno, no sé si quiera cerrar con algún comentario. Bueno, pues muchas gracias a la directora por este espacio, la plática, las pláticas que se están realizando en la Universidad CETU para proporcionar al estudiante o al abogado y hasta el personal judicial las técnicas y las habilidades para intervenir de una forma precisa y clara pues en el sistema de las audiencias. También para detectar claramente cuál es la litis, cómo se ofrecen o cómo se desahogan las pruebas y bueno, hacer una formulación de alegatos correctos para que de ahí pues podamos convencer también al juez, darle ese plus al juez y nos pueda dar la razón de nuestras pretensiones, de lo que nosotros estamos solicitando. Y pues simplemente recordarles que, bueno, la escuela tiene cursos en materia de juicio oral, en juicios orales y que uno de ellos pues es el juicio oral familiar, que bueno, está en la escuela, en la plataforma en línea y pues este tipo de estudios en línea pues también es muy retroalimentativo, es muy fácil porque puedes accesar las 24 horas del día y puedes llevar tu ritmo de trabajo. Entonces, bueno, pues son cursos novedosos y son cursos estructurados para que pues aprendamos cuál es el procedimiento, qué es lo que sigue, cómo se puede hacer esta oratoria o esta argumentación para poder convencer o para poder realizar lo que nosotros queremos en un juicio oral familiar. Muchas gracias, maestra. Y pues sí, efectivamente, invitarlos a a seguir en formación. Nosotros seguiremos como institución tratando de abrir estos espacios para que todo el público tenga acceso no solo a pláticas incluso sobre el área de derecho, va a haber pláticas también en relación a las áreas de psicología, de mercadotecnia y de todas la oferta educativa que al menos tenemos en la institución. Creemos y estamos convencidos que son momentos de cambio, son momentos de transformación
y necesitamos apoyarnos, hacer un frente entre todos, docentes, alumnos, administrativos, directivos, de tal manera de que podamos enfrentar estas situaciones de crisis de una mejor manera y con un mayor énfasis, como bien decía la maestra, en una cuestión formativa. La idea siempre será seguirnos preparando y reitero nuevamente mi agradecimiento a la maestra por el espacio, por el apoyo, porque pues nos sigue apoyando también justo en estos cursos en línea, nos está apoyando también en las áreas de maestría y especialidad. Y bueno, de alguna manera es parte fundamental dentro de nuestra comunidad, que como siempre yo lo he dicho, el alma es justo toda la comunidad educativa que está precisamente en este momento unida y saliendo adelante y echándole muchas ganas para lograr los objetivos individuales y en equipo que tenemos entre todos. Muchas gracias maestra, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, pues se queda guardada la plática por si alguno de los profesores inclusive quiere compartirla con sus estudiantes, de pronto cuando estén revisando algún proceso y pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, maestra. Hasta luego todos. Gracias.